Saludos para todos los amigos de nuestro canal, quienes se encuentran en el país y aquellos que residen en el exterior. El principal tema de hoy es el discurso presidencial. El presidente de la República, cumpliendo con la disposición constitucional que lo obliga a presentar los 27 de febrero de cada año una especie de resumen, ¿no?, de los logros de su gobierno, de lo que ha hecho, una rendición de cuentas, como se le llama técnicamente, pues volvió a hacerlo. El presidente presentó los logros de su gobierno, todo lo que él entiende, ¿no?, que son logros, empezando por el combate a la odiosa y tremenda pandemia desde el COVID-19, ¿no?, que ha hecho tanto daño al país y a todo el mundo. Presentó también lo que considera que son los logros de la lucha contra la corrupción, su justicia independiente. Se convirtió en un abanderado de la lucha contra la ley de dominio. Fue muy aplaudida, ¿no?, para la audiencia integrada por funcionarios del gobierno, el cuerpo legislativo, embajadores, invitados especiales, en fin, muy bien. También volvió a prometer obras, aun cuando no ha cumplido muchas de las que hizo en la rendición de cuentas anterior. Habló de someter otra vez el proyecto de fideicomiso, lo cual demuestra, ¿no?, que ha estado actuando en la ilegalidad, porque tiene 22 fideicomisos en operación. Y cuando le aprueben el proyecto de fideicomiso, podrá volver con Punta Catalina, con Pedernales, que elogió mucho en su discurso, lo presentó como una obra de gran importancia, aun cuando es ilegal. El fideicomiso de la policía y todos los demás contratos ilegales que tiene. Un hecho que llamó la atención es que habían grupos de simpatizantes, ¿no?, de seguidores del gobierno, de miembros del partido PRM, apostados, ¿no?, en la cercanía de la sede del Palacio Legislativo, y también los cuales apoyaron a su presidente, ¿no?, lo aplaudieron cuando salió y eso, llevaron pancartas y cosas, llevaron el guagua, como siempre pasa en este tipo de cosas. Pero también hubo un hecho lamentable, perdón, y es que el grupo del diputado Botello se presentó también, trató de entrar, ¿no?, fue impedido por la policía, quien le entró a bombazo, como siempre pasa, con bombas lacrimógenas y cosas de esas. Se desmayó una persona, Botello se encadenó, dio declaraciones, bueno, como siempre pasa. Ya tuvimos por un lado un grupo que apoyaba al gobierno y otro que más bien no estaba atacando al gobierno, sino haciendo énfasis en la aprobación del proyecto del 30%, ¿no?, de recursos que son de los trabajadores y que no aparecen, que el gobierno se niega a entregarlo, y demás sectores de poder del país. Una nota discordante que no debió haberse producido nunca, pero ¿qué ocurrió? La oposición, en este caso el PLD, criticó fuertemente el discurso. Organizaron una actividad en su sede principal con una serie de jóvenes. No estaban las figuras desgastadas, quemadas del PLD por corruptos y por ineptos. También algunos comunicadores en programas que se hicieron, ¿no?, de televisión, pues comentaron el discurso y eso, donde habían entre ellos gente del PLD. También participó el encargado de la oficina de comunicación del gobierno, ¿no? Tuvieron una discusión entre ellos ahí. Pero algo que nos llamó la atención fue ver figuras quemadas, gastadas de ese PLD, gente con problemas muy serios de acusación de corrupción, con visas canceladas, otros metidos en lío
muy feos como Punta Catalina en hechos odiosos de corrupción, criticando al gobierno como si nada. Esta gente se maneja como que no, como que son santos varones. Gente que debieran de estar muchos de ellos en la cárcel, ¿no? Y otros que no debieran de estar en los medios opinando, sino debieran estar debajo de la cama, en su casa, escondidos. Pero ese es el país que tenemos, una oposición muy débil. El mismo planteamiento que hizo el partido de pasado de gobierno, con muchas cosas que son inexactas, con muchas cosas que no son ciertas, gente que no debiera de estar hablando, pero como hemos dicho, a falta de oposición, ellos están jugando ese papel. Y es un partido que gobernó 20 años, 16 de ellos en forma ininterrumpida, podrido en cuarto con todo el dinero del mundo, y que ha estado resurgiendo, reviviendo debido a las fallas, a las ineptitudes y al poco desempeño de este gobierno, del cambio que algunos llaman que es de reversa. Se dice que este fue un discurso reeleccionista. El presidente hizo énfasis en su proyecto de reelección, que está muy, muy difícil en estos momentos por la situación que vive el país, que vive el mundo. El presidente no trató los temas básicos que el país esperaba, como el alto costo de la vida, le pasó por arribita, anunció cosas de apoyo social a los grupos más desposeídos, a pesar de que olvidó de que casi todas esas prestaciones sociales fueron eliminadas por su gobierno. La delincuencia no la trató. En un país que vive una hora tremenda de desorden, de violencia, que de noche hay un toque virtual de queda, muy poca gente atreve a salir a la calle. Tampoco trató el endeudamiento externo, en el cual su gobierno ha tomado cifras impresionantes en los 17 meses, 18 meses que tiene en el poder. Se habla de casi 20.000 millones de dólares tomados prestados, que no se sabe qué ha hecho con ellos, realmente es muy poco lo que se ve, ¿no? Tampoco trató el tema del desempleo, lo de la economía informal le pasó por arribita, dice que estamos muy bien, que este es un paraíso económico, que tenemos un crecimiento de un 12%, lo cual no es cierto, que también somos un paraíso para la inversión extranjera, que cada día llega más y más a invertir en una zona franca, que no es más que un ente de esclavización de la mano de obra dominicana, a cual le paga salarios de miseria, y también no pagan impuestos. El país debiera tener un sistema de industrialización que ayude, ¿no?, a lo que en economía se llama redistribución de riqueza, que aquí no existe. Tampoco habló del déficit presupuestario que tiene, que lo obliga a tomar 5.000, 6.000 millones de dólares más prestados. Tampoco el presidente habló de que estamos entre un 68 y un 70% del Producto Bruto Interno comprometido con endeudamiento. No dijo que el 27% de los ingresos se utilizan para el servicio, o sea, los intereses de la deuda. Eso tampoco lo explicó. El país sigue esperando cambios del tren administrativo del gobierno, quiere un relanzamiento, no está conforme con el accionar de muchos de los funcionarios. Vamos a ver si a partir de hoy, lunes, ¿no?, empiezan a producirse los cambios que el país espera. Sí empezaron ayer cambios militares, pusieron en retiro a unos 5 o 6 generales, ascendieron a otros, como se estila, ¿no?, en las Fuerzas Armadas, que el 27 de febrero pues se hacen las promociones, los ascensos, que muchas veces tienen un aspecto politiquero. Los hacen los presidentes con el objetivo de buscar el apoyo de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero también hay que reconocer que es una medida justa, porque estos hombres y mujeres que sirven a esas instituciones, ¿no?,
tan delicadas como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son las responsables de mantener la soberanía de nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres, y del mantenimiento del orden público, pues su ley orgánica, ¿no?, y los años de servicio les garantiza pues ascenso y promociones a los miembros de estas instituciones, gente maltratada en sentido general, mal pagada, mal equipada, con horarios terribles, con falta de instalaciones adecuadas, de equipos modernos que no tienen, de alimentación, de muchísimas cosas, ¿no? Pero es el único cuerpo organizado de que dispone el país para muchísimas cosas, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que deben ser mantenidas, pero que también deben ser atendidas en la forma que se necesita en un mundo cada día más y más complicado, y en un país como el nuestro, que tiene de lado a un enemigo vecino del cual nos independizamos, que cada día presenta más y más problemas para nosotros. Esa es la realidad. Vamos a ver si se producen los decretos que el país espera, para ver si el gobierno mejora. Vamos a ver si relanza su política económica, si deja de lado el asunto de hablar de modificar la Constitución, que es innecesaria, si deja de lado, que le va a ser muy difícil que la aprueben también, esos proyectos de fideicomiso tan odiosos, tan rechazados por el país, como son esos de Pedernales, eso de la policía, que no tiene sentido, a pesar de que el presidente lo alaba y dice que está en reforma. Eso cada día presenta más y más problemas. Y el gran escándalo, que es Punta Catalina, y también el asunto del sector eléctrico, que él alabó diciendo que ha instalado, que va a montar una serie de cosas, que van a instalar más megavatios. Habló de una presa que se va a construir allá en el noroeste, muy cuestionada, donde hay muchísimos leones y fieras detrás de eso. En fin, todas esas cosas, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el país puede conseguir salir adelante, salir de esta crisis tan terrible que tenemos en el sentido económico, provocado, en primer lugar, por la pandemia, ¿no?, la inflación que nos llega de fuera internacional, pero también con medidas que ha tomado, ¿no?, este gobierno, inadecuadas totalmente, muy complicadas, que le hacen mucho daño al país. La guerra de Rusia y Ucrania, otro de los problemas más graves que tiene la humanidad en este momento. Hay un enfrentamiento virtual entre la Federación Rusa y la Unión Europea y la OTAN. Esta guerra que ha comenzado entre Rusia y Ucrania representa un grave riesgo para la humanidad actual. Es muy, pero muy, muy peligrosa, porque puede llevarnos a una guerra nuclear que destroza la humanidad, y porque también nos está llevando a una situación muy complicada en el aspecto económico. Esa guerra ha tumbado lo que son las bolsas de valores a nivel mundial. Esa guerra ha creado también una serie de problemas muy, pero muy serios que nos están afectando en términos económicos. Se han disparado los precios de los combustibles, del gas, del petróleo, de materias primas, llamado commodity. Hay una gran cantidad de desplazados desde Ucrania hacia demás países de Europa, y la Federación Rusa se enfrenta en estos momentos a una batalla muy difícil, porque tiene a los 27 países que componen la Unión Europea, más el Reino Unido, que no forma parte de los Estados Unidos, enfrentado contra Rusia, y este país está siendo solamente apoyado por un pequeño grupo de aliados que tiene, pero que son muy poderosos, como China, como Irán, Corea del Norte, la India. Ahora mismo podemos decir que el mundo está segregado en dos bloques. Ese bloque que diríamos de la parte oriental del mundo, ¿no?,
asiático que encabeza la Federación Rusa, y la Unión Europea y la OTAN. Ha habido una serie de enfrentamientos bélicos. Rusia decidió invadir a Ucrania porque entiende que este país se convirtió en una amenaza para su seguridad. Porque, aparte de que está masacrando a la población de origen ruso que vive en la zona este llamada Donbass, dos países, también Rusia entiende que es una amenaza para su seguridad la colocación de armas de destrucción masiva que llegarían en menos de 5 minutos a Moscú, pero también a su gran base naval que queda en Crimea, en Sebastopol. ¿Qué ha pasado? Bueno, hace tiempo que la Unión Europea viene acorralando, cercenando a Rusia, acercándosele. Logró que países que fueron parte de la antigua Unión Soviética entraran a la Unión Europea y a la OTAN, donde le ha colocado armas apuntando hacia Rusia. La Unión Europea tiene una cantidad de bases militares bordeando la Unión Soviética, pero todavía esas bases militares no cumplen con la facilidad de llegarle a Rusia entre 5 y 12 minutos, que es el plazo que le toma el sistema defensivo poderoso que tiene esa nación para defenderse. Si colocan esos armamentos letales, estarían entre 2 y 3 minutos, como dije, de la gran base naval rusa de Crimea, de Sebastopol, que está en el Mar Negro, que le da el acceso a Rusia al mar Mediterráneo. Y también estarían a 2 o 3 minutos de Moscú y de los montes Urales, en fin, destruirían ese país. Por eso es que Rusia ha optado por invadir a Ucrania, tumbar ese gobierno y desmilitarizarlo, con el objetivo de eliminar las posibilidades de intrusión de su nación. Este presidente ucraniano, un actor, un cómico, con muy poca experiencia, creemos que cometió el error de meter a su país en ese tipo de cosas, donde su nación será la gran perdedora. Claro, junto a Rusia, que ya ha perdido muchos militares, muchos equipos, pero Ucrania ha sufrido ahora mismo el desmantelamiento prácticamente de todo su sector militar, las bases militares aéreas, la naval que tienen en Odessa, en Mariupol. También han perdido casi toda la instalación que tienen sus aeropuertos, los sistemas de radares, la aviación, en fin, artillería. Han tenido la suerte los ucranianos de que el plan ruso no golpea todavía, decimos todavía, a la parte civil. Rusia ve a Ucrania como parte de su territorio, que siempre lo ha sido. Tiene la mayoría de la población ucraniana, se dice que un 65% es prorrusa, de hecho ese es el idioma que habla. Gente que fueron maltratados, intentaron quitarles el idioma, lo acorralaron, en fin. Creemos que es un error. Y creemos que la Unión Europea también se ha equivocado, porque Rusia no es ni Libia, ni Siria, ni Yugoslavia, es un país, una dictadura militar, no es una democracia. Y también es un capitalismo de Estado en manos de militares que tienen el control económico de una de las naciones más poderosas del mundo, uno de los mayores exportadores de materias primas como el petróleo, el gas, alimentos orgánicos, cereales, muchísimos minerales al mundo entero, que está siendo acosado ahora de manera dura, ¿no?, por la Unión Europea, que ha tomado una serie de medidas de enviarle armamentos a Ucrania, poderosos, ¿no?, de cerrarle el paso al espacio aéreo, de tomar medidas radicales en los aspectos económicos, tratando de eliminar algunos bancos del sistema SWIFT internacional. Y esto puede crear problemas muy serios. También le han cerrado los canales oficiales, la cadena RT, otra que se llama Sputnik. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que Rusia está amenazando ahora. Primero, ha intensificado
los ataques contra Ucrania. Sigue destruyendo todo el aparato militar que es posible, con el grave peligro, el gravísimo peligro de que Ucrania ha lanzado a la población civil a las calles, armando a gente que no son militares, los ha colocado en la calle. Y llegará el momento entonces que vamos a ver qué pasa, porque Rusia no quiere golpear a la población civil ucraniana, porque como dije, entienden que es parte de ello y tienen planes de que esa población civil respalde el destino final de lo que va a ocurrir, ¿no? Con estas cosas, esta terrible guerra. Rusia ha amenazado con utilizar su poder nuclear. De hecho, dijo que puso en estado de alerta su sistema de disuasión. Eso comprende, aparte de las armas nucleares, armas convencionales hipersónicas muy poderosas, muy delicadas, que pueden traer una tragedia, que pueden arrasar Europa empezando por ahí, y hasta los mismos Estados Unidos, llevarnos a una conflagración que va a destruir la humanidad, que va a acabar con todo. Hay un hecho importante que ha estado ocurriendo. El presidente Zelensky de Ucrania llamó varias veces a reuniones, las boicoteaba, decía que sí, que no, pero ya finalmente, en el día de hoy empezaron las reuniones. En la zona limítrofe, ¿no?, entre Bielorrusia y Ucrania, se va a reunir una comisión de alto nivel de la Federación Rusa y del gobierno buscando un acuerdo de paz que no va a ser fácil de lograr, porque Ucrania dice que no cede un ápice de su territorio. Eso indica no reconocer la declaración que hizo el gobierno ruso de aceptación de la parte prorrusa del Donbass, de Lugansk y Donetsk y de la Crimea, que esperan los ucranianos, este presidente espera conseguir, y que fue el ariete que utilizó la Unión Europea para conducir a esa guerra entre estas dos naciones eslavas hermanas, que están poniendo en peligro muy, pero muy serio el destino de la humanidad. Cualquier error que alguien cometa, cualquier botoncito que le den, va a traer una conflagración que va a destruir el mundo que conocemos. El presidente Biden dice que las medidas que han tomado, económicas, de sanciones fuertes, de publicidad tremenda, porque siempre se ha dicho que en una guerra la principal víctima es la verdad. Ha habido muchas informaciones de ambas partes falsas, contradictorias. Ha habido poses. Por un lado, las fuerzas nacionalistas ucranianas siguen bombardeando y destruyendo, matando gente a la población del Donbass. El gobierno ruso presenta la fílmica. Por otro lado, entonces, Rusia no dice la verdad de lo que ha estado ocurriendo con la parte militar, las pérdidas que han tenido, la esconden. Y ha habido cosas muy feas. Por ejemplo, el gobierno ucraniano ha lanzado a la población civil a las calles. ¿Qué va a pasar cuando los tanques rusos lleguen y entren a las principales ciudades, como lo es la capital Kiev y otras más, y encuentran a civiles lanzándole bombas molotov y disparándoles? Ahí va a haber un desastre. Esa gente no está preparada para combatir militarmente contra el poderoso ejército ruso. ¿Qué va a pasar si Rusia decide bombardear entonces las zonas de gobierno, que no lo ha hecho, y las mismas zonas civiles donde le van a empezar a disparar con cohetes y misiles y cosas? De hecho, dos cosas muy feas han ocurrido. Un misil lanzado por Ucrania impactó un edificio, diciendo que eran los rusos, precisamente para colocar a la opinión pública mundial en contra de Rusia. Y un tanque ucraniano también le pasó por encima a un vehículo, en una cosa muy extraña, porque los rusos no están ni agrediendo, le pasan por al lado los vehículos civiles, la gente le pasa a pie, es más, gente que será y no se la han parado delante a los tanques, no le han hecho nada. Todo este tipo de cosas son muy preocupantes, muy, muy peligrosos. Otro elemento también muy complicado, ¿no?, es el apoyo a Rusia de potencias asiáticas como China, nacionalista, como la India, como Irán, como Corea del Norte. Todos esos países, Vietnam, se están aglutinando
en torno a la Federación Rusa. Entonces ya tenemos dos bloques enfrentados. Ese bloque asiático de países, es más, los Emiratos Árabes Unidos también están apoyando, porque las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se reunió para condenar a la Federación Rusa. No pudieron porque Rusia lo vetó, pero ahora se va a reunir la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sí va a condenar la invasión rusa, porque ahí Rusia no puede vetar. Entonces todo este acordonamiento, este enfrentamiento que se está produciendo, ¿no?, en contra de los rusos, nos puede llevar a una situación muy, pero muy delicada. Rusia no va a echar para atrás con el asunto de desmilitarizar a Ucrania. Hasta que Rusia no elimine completamente el poder militar, que dice la Unión Europea que lo va a incrementar con las ayudas que le va a mandar, Rusia no va a parar la guerra, porque ellos entienden que está en juego su seguridad. Y por otro lado, la Unión Europea no va a cesar tampoco en seguir acorralando a esta Federación Rusa, que como hemos dicho es una dictadura militar, no es una democracia, con un tremendo poderío económico, lo cual lo convierte en un rival muy peligroso. Y este tipo de cosas tienen a la humanidad en vilo ahora mismo. Estamos al borde de una catástrofe de lo que es el planeta Tierra, porque en una guerra nuclear no va a haber ganadores ni perdedores. La humanidad va a ser vencida, va a ser destruida, porque toda esa cantidad, de armas nucleares, cuando salgan a ese escenario, van a arrasar con toda la forma de vida que tenemos. Muy pocos seres humanos van a sobrevivir y el planeta quedará convertido posiblemente como lo es el planeta Marte, un desierto, una desolación. Nosotros creemos que esos desiertos que conoce el mundo, como el Sahara, el de Gobi, el desierto de Atacama en Chile, el mismo de Mojave, son el resultado de ese tipo de lucha que hubo hace millones y millones de años, cuando la humanidad se destruyó por los deseos, ¿no?, de control que tienen países hegemónicos poderosos sobre el resto de la humanidad. Vamos a terminar pidiéndole al Eterno su bendición, su protección para la humanidad, para todos los seres humanos, que envíe ángeles de luz, que disuada a estos poderosos países, ese grupito de países poderosos, porque son 2, 3. Los otros son las colas de ratón que se agregan, para que desistan de esta actitud guerrerista que pueda acabar con la humanidad y con la vida del planeta Tierra. También pedirle al Eterno su bendición para nuestro país, para que podamos salir adelante de la terrible crisis que estamos padeciendo, atizada en primer aspecto en el plano internacional, con esa inflación que nos llega de fuera, con estos problemas de estas guerras que lo van a complicar todo, pero también con la pobre ejecución de un gobierno basado en el interés común de los grupos oligárquicos que detentan hoy día el poder. Y pedirle al Eterno también que permita el surgimiento de una nueva clase política dominicana, nacionalista, capacitada, honesta, que sí nos pueda conducir por un debido Estado de Derecho y de desarrollo sostenible y sustentable al cual tenemos derecho y aspiramos los dominicanos. Finalmente, pedirle a los amigos del canal seguir apoyándonos, suscribirse al mismo, dándole un clic donde dice suscribirse en rojo a la derecha, pedirle a sus amigos y familiares que nos apoyen, que se suscriban también, y que le den un clic a la izquierda donde dice like, que es el aplauso de quienes hacemos este tipo de programas en canales independientes, cada día perseguidos y maltratados, ¿no?, por ese aparato de calizaje de este gobierno del cambio de reversa, que no entiende lo que es una verdadera democracia, que quiere tener a todos los comunicadores en su nómina pagada de desinformación y de ocultamiento de la verdad y de la situación dominicana. Será hasta nuestra próxima entrega.